Listo, chicos, un poquito más cerradito con ella. Listo. Ahí les va. Bueno, les voy a recomendar primero que bajen de internet, que lo compren, que hagan lo que se les dé la gana, pero que bajen, lean diferentes libros de lectura de rostro. ¿Ok? ¿Cómo leer el rostro? ¿Qué vamos a aprender con esto, chicos? Este librito es súper sencillo, es súper facilito. Hay muchos autores. Este se llama Richard Webster con W. ¿Ok? Si quieren lo pueden comprar, si quieren lo bajan, etc. ¿Sí? ¿Qué vamos a aprender de este libro? No saben lo interesante, lo apasionante, no van a querer dejar de leer este libro, se van a querer seguir empapando de información. Ok, estos autores dicen que uno empieza a manifestar la personalidad de cada uno en la carita a partir de los 17, 18 años más o menos. ¿Ok? Cuando tú naces y cuando eres niño, etcétera, traes una genética. ¿Ok? Se parece al papá, se parece a la mamá, esto, lo otro, ¿no? Cuando uno empieza en la vida a tomar decisiones propias, que es alrededor más o menos de los 17, de los 18 años, hay gente un poquito, ahora los chavitos toman decisiones un poquito más chavitos, a los 14 ya andan queriendo tener novia y etcétera, ¿no? Pero bueno, más o menos en un promedio, 17 años, 18, uno empieza a decidir, quiero ser tal, quiero estudiar tal, me gusta tal, ¿no? Entonces, la personalidad, ¿se han fijado, por ejemplo, que a los pubertos, como en la secundaria, les empieza a cambiar como la carita? Ay, tiene cara de puberto, dices, ¿no? Entonces, empieza como una metamorfosis en la cara muy impresionante, ¿eh? De que, por ejemplo, a veces eran bonitos y se hacen feos, o al revés, a veces eran feos y se hacen bonitos. Entonces, a esta edad es cuando sucede que la personalidad se empieza a manifestar en la carita, ¿ok? Por eso, tú te vas a encontrar en la calle. Tú te has fijado, por ejemplo, que vas en la calle y dices, ay, este tiene cara de buena gente. ¿Se han visto gente que tiene cara de buena gente o no? ¿Sí? Ok. ¿Te has fijado en la gente que tú vas caminando y tiene cara de mala gente o no? Ay, este es como malo, ¿no? Ok. ¿Te has fijado en la calle que vas y dices, ay, este tiene cara de ternurita? ¿Sí? Ok. O de nerd, o de 4 letras, o hay de todo. Ok. Cuando tú te encuentres en la calle alguien que tiene cara de buena gente, ¿qué crees? Pues que es buena gente. ¿Ok? Cuando tú te encuentres en la calle o cuando ves los documentales, fíjate los documentales estos de National Geographic o de especial, de cosas por ejemplo, de la cárcel, lo que salen de la cárcel, fíjate la cara de esa gente. ¿Ok? Cuando tú te encuentres o cuando veas a alguien en un programa o así que tiene cara de mala gente, ¿qué crees que es? Pues mala gente. ¿Okay? Si tienes cara de tal, eres tal, ¿ok? Porque todo absolutamente se empieza a manifestar en la carita. Todo esto vamos a aprender en estos libritos, ¿ok? Vas a aprender qué significa tener la cara redonda, vas a aprender qué significa tener la cara larga, vas a aprender qué significa tener las cejas gruesas, qué significa tener el ojo chico, qué significa tener el ojo grande, la nariz, la boca, todo absolutamente tiene un significado. ¿Ok? Bueno, vamos a dar rapidito y vamos a apuntar qué pasa con el sonido, chicos. Ok, vamos a dividir la carita en 3 partes. No me voy a clavar mucho en esto, pero es importante que lo sepamos. ¿Ok? Parte número 1, que es del nacimiento. Vamos a dividir la carita si tú quieres dibujar una carita con ojos y ceja y nariz, etcétera, lo hacemos. ¿Ok? Dividimos la cara en 3 partes. La primera es del nacimiento del cabello a la parte más alta de la ceja. Esta parte se llama zona intelectual. En esta parte, cabeza, ¿qué tenemos? El cerebro, ¿verdad?
¿ok? Es la parte pensante, es la parte racional, ¿sí? Ok, ahorita les explico tantito. Luego, de la parte alta de la ceja a la punta de la nariz, es la parte número 2, intelectual, afectiva, es la parte número 2. ¿Qué tenemos en esta parte? Los ojitos, ¿verdad? Que dicen los espejos del alma, ¿sí? Es donde tú ves todas las emociones de la gente. Tú puedes ver en los ojos de la persona, si te detienes tantito a estudiar a las personas, tú te vas a dar cuenta si esa persona está contenta, si está triste, si está enamorada, si está enferma, si está sana, si le acaban de dar su merecido. Absolutamente todo se ve en la parte número 2, ¿ok? Número 3, chicos, de la punta de la nariz a la punta del maxilar inferior, ¿sí? Y es la zona sensitiva, intelectual, afectiva y sensitiva. La número 3 es la parte donde recibimos muchas sensaciones, donde recibimos un beso, donde recibimos los alimentos, nos damos cuenta si está frío, si está caliente, etc. Por lo regular, esta parte manifiesta la sensualidad de las personas o la sexualidad de las personas. Por eso, cuando tú ves a una persona que tiene labios gruesos o boca carnosa, etcétera, dices, ay, es una chava sexy, ¿ok? O sea, nunca dices es una chava sexy si tiene la boca así, ¿ok? Las boquitas gruesas, las boquitas carnosas, etcétera, manifiestan la sensualidad o la sexualidad de las personas, ¿ok? La parte intelectual, afectiva, sensitiva. La sensitiva es una parte donde nosotros manifestamos todas nuestras ideas, todo lo que pensamos, etc. ¿Ok? Entonces, para que quede claro y facilito, racional, emoción y sensualidad. ¿Ok? En el cuerpo es lo mismo. Si dividimos el cuerpo en 3 partes, podemos ver la cabeza, que es la parte pensante, luego sigue el corazón, que son las emociones, y luego de la cintura para abajo, lo animal de cada quien. ¿Ok? Listo. Intelectual, afectivo, sensitivo. Tener una parte más grande que otra significa algo, chicos. ¿Ok? Por ejemplo, la gente que tiene la frente amplia, ¿ok? Es gente que es muy pensante. ¿Ok? Tú has oído que dicen, ay, es muy inteligente, no sé qué. Pues sí tiene un poquito que ver, ¿sí? O sea, por ejemplo, la gente, no precisamente que sea inteligente, pero tenga el coeficiente intelectual más alto que otros, pero simplemente es gente que tiene los pensamientos muy acelerados. Por ejemplo, es gente que está todo el día y pensando en mañana, en pasado, y pero qué voy a hacer mañana, pero entonces me tengo que el chamaco, que el marido, que la escuela, que eso, que el otro. Llega en la noche a su cama y no se puede desconectar. Es como gente que siempre está como muy pensante, muy programando todo lo que va a hacer. ¿Ok? Listo. Entonces, zona afectiva es la zona número 2, y ahí vamos a ver qué significa tener el ojito grande, qué significa tener el ojito chico. Por ejemplo, rapidito, la gente que tiene el ojito pequeño es gente muy introvertida. ¿Okay? La gente que tiene el ojo más grande o el iris más grande es gente más extrovertida. Tener el ojito saltón, el ojito prominente también tiene un significado, no muy agradable para la gente que lo tenga, pero dicen que la gente que tiene el ojito globulosito, o como de sapito, como saltoncito, es gente que no tenemos que confiar mucho. O sea, no es como buen amigo, no es muy leal, no hay que confiarle el dinero, etc. Hay que guardar la carterita y los comentarios y al marido y a todo lo tenemos que, ¿no? Porque es gente como no de fiar, no de confiar, ¿ok? Luego, la gente que tiene la nariz muy ancha es gente que se quiere devorar el mundo, ¿ok? La gente que quiere meterse todo, ¿ok? Luego, la parte número 3, dijimos, la manera de comunicarme, cómo me expreso ante el público, ante la gente, ¿no?
y obviamente la sensualidad, la sexualidad. ¿Ok? Entonces, mientras más carnosa la boca, más sexy, más sensual, ¿verdad? Entonces, aguas cuando se encuentren en la calle, alguien con boquita delgadita, me da la vuelta, no lo agarren. ¿Ok? Bueno, intelecto, emoción y sexualidad o sensualidad. ¿Dudas, preguntas de esto? Vámonos. Listo. Ya dividimos el rostro horizontalmente, ahora vamos a dividirlo verticalmente. Y la medida nace del lagrimal hacia el ángulo externo del ojo. Ahí hay una medida, que obviamente esta medida tiene que ser la misma medida del otro, ¿no? Esta misma medida tiene que ser entre lagrimal y lagrimal. Si no cabe, es que tienes ojo junto, ¿ok? Si cabe, es que tienes ojo proporcionado. Si sobra, es que tienes ojo separado, ¿ok? Esta misma medida que tomamos del ojito, de la separación del ojo al ojo, es la separación que tiene que haber entre ceja y ceja. Esta misma medida tiene que ser el ancho de tu nariz. Esta misma medida es la mitad de tus labios, o sea que un ojo cabe aquí y otro ojo cabe acá. ¿Sí? Si tuviéramos el ojo proporcionado, la ceja nace del lagrimal hacia arriba, ¿sí? Y termina haciendo un ángulo de la nariz hacia el ángulo externo del ojo y ahí debería de terminar. La parte más alta de la ceja es del iris, terminando el iris hacemos un trazo imaginario y esa es tu parte más alta de la ceja. ¿Ok? Hay muchísimas otras medidas, chicos. Muchas, muchas, muchas. Del cuerpo y de la carita, pero no tocaríamos el tema del maquillaje, nos llevaríamos midiéndonos la cara, etc. Todo tiene proporciones. Una cabeza es 7 veces. 7 cabezas es tu cuerpo y el ancho y el no sé qué, y lo de la mano y de lo del pie, sí es cierto también. ¿Ok? Entonces, a poner atención. ¿Dale? Ok, chicos, pues vamos. Esto yo los invito a que lo estudiemos, a que nos empapemos de este tema que realmente es súper interesante. Hay otros autores también muy interesantes que no solamente se van con lo técnico, que se van, por ejemplo, comparan los rostros con animales. Por ejemplo, hay autores que se han fijado, por ejemplo, que dicen, ay, tiene cara de pajarito, ¿sí? O tiene cara de perro, o tiene cara de tal, o de caballo, o de esto, del otro. Todos tenemos o de reptil, o parece víbora, o parece tal, o etcétera. Todos si nos estudiamos la carita, si nos detenemos un poquito, nos podemos parecer hacia un animal, ¿ok? Entonces hay muchas teorías. Los asiáticos tienen la cara de un modo, etc. Entonces es muy interesante lo de la carita. Cuando empecemos a estudiar esto, vas a estar como un escáner con la gente y vas a estar viendo, por ejemplo, no, pues este sí, este no, y etc. Entonces, por ejemplo, algo muy interesante que sucede con algunos autores, por ejemplo, hubo uno muy inteligente que se puso a hacer estudios en la cárcel. Se puso a ver cuál era la característica principal de los asesinos, por ejemplo. Se fue a la cárcel y ya ves que, no sé si sepan, pero bueno, hay celdas donde dividen a los violadores, a los rateros, a los no sé qué, etcétera, ¿no? A los transvestis los meten ahí en un lado también y los hacen para allá y así. Entonces, él se puso como a estudiar qué características físicas tenían como dependiendo del delito que tenían. Entonces, los oídos, la característica que tenían la gran mayoría de los asesinos en serie era que no tenían despegada el lóbulo de la piel de la oreja. Entonces, bueno, se los doy como dato ahí. También hay que sacarles la vuelta, como a los de los ojitos saltones, ¿ok? Pero hay muchas características muy interesantes y luego también estudias los oídos y los oídos te dicen, por ejemplo, que es como un feto. Haz de cuenta, ¿has visto la imagen de una mujer embarazada cuando está el feto así? Y que se ve así, haz de cuenta, es esto, como aquí está la cabeza del bebé y este es como el cuerpo y esto es súper interesante estudiar eso. Bueno, vamos a otra cosa, chicos. Luego, chicos, después de que ya estudié
lectura de rostro, ya le vi la cara de perro, la cara